Libro de Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a considerar el versículo 2 por el momento. Glorificado sea el nombre del Señor. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. De la forma en que nosotros tal vez físicamente hemos sido nutridos. Glorificado sea el nombre de Cristo. Cuidado con el alimento, ¿verdad? Sabemos que el alimento es un conjunto de cosas que el hombre y los animales comen o beben para subsistir. Cada una de las sustancias que un ser vivo toma o recibe para su nutrición, cosa que sirve para mantener la existencia de algo que, como el fuego, necesita pábulo. Pábulo es la llama. Glorificado sea el nombre del Señor. Y esa es una definición de lo que es el alimento físico, ¿verdad? Y cuando hablamos del alimento físico sabemos que tenemos unas problemáticas grandes en cuanto a nuestro alimento. Aunque yo no vengo a traer una clase de alimento físico, yo te vengo a hablar una palabra espiritual, pero mi introducción tiene que entrar por lo físico para que tú puedas entender lo espiritual. Así mismo Jesús le decía a Nicodemo: si te he hablado las cosas de la tierra y no las entiendes, ¿cómo entonces te puedo hablar las espirituales? Te traigo una enseñanza y te traigo a la misma vez palabra que es actualizada, es palabra nueva de estos últimos días en cuanto a la alimentación de los seres humanos, que va con el mensaje que el Señor puso, la enseñanza en mi corazón, en cuanto a la alimentación, y me topé con algo que cautivó mi vista cuando estaba buscando en cuanto a la alimentación nuestra, físicamente hablando, y encontré un tema que muchos no les gusta hablar, pero que aquí este estado, por ejemplo, el estado de Connecticut es uno de los estados que sufre más de esto, y es de la obesidad. La obesidad, lo que me interesó del artículo que yo podía leer, que saqué una copia para leerlo en este día, unas cuantas oraciones de eso, podía notar que ellos asociaban la obesidad con la falta de alimento espiritual. Mire qué tremendo. Y estamos hablando de la obesidad físicamente, y ellos la estaban asociando con la falta de alimento espiritual. Y voy a leer el artículo exhortando, porque Pedro estaba exhortando, y me hubiera gustado conocido a Pedro literalmente, porque Pedro tiene un carácter como el que se necesita hoy día en la iglesia, un carácter que se le diga a lo blanco blanco y a lo negro negro. Glorificado sea el nombre del Señor. Y Pedro, hablándole a la iglesia en su epístola, en su segunda epístola, hablándole a los expatriados, glorificado sea el nombre del Señor, le estaba hablando de los falsos profetas y los falsos maestros que existen. Entonces, cuando hablamos de que cuidado con el alimento, nosotros tenemos que entender que Pedro le estaba hablando a la iglesia, glorificado sea el nombre del Señor, y lo estaba exhortando porque es que se levantaban, en aquel entonces se estaban levantando falsos profetas y falsos maestros. Sabemos lo que es un profeta, ¿verdad? Es una persona que lleva mensaje. Entendemos que muchas personas en estos días no creen que existen profetas, pero yo te digo en el nombre de Cristo, los profetas existen. En el libro de los Hechos, glorificado sea el nombre del Señor, dice que en Antioquía había profetas, primeramente lo que dice, después dice que había maestros, y habían personas allí que Dios usaba en ese don o en ese llamado de profecía. Entonces, y Pedro también exhortaba que habían falsos maestros. Se estaban levantando en aquel entonces personas que decían Dios dijo cuando Dios no dijo nada. Entonces se estaban levantando en aquellos días personas que estaban enseñando las escrituras, glorificado sea el nombre del Señor, pero los enseñaban de una forma que no era la correcta. Glorificado sea el nombre del Señor. Por eso es que Pedro tenía que exhortar a la iglesia, glorificado sea el nombre de Cristo, en esto que estaba sucediendo. Y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Dice Pedro en el capítulo 2, versículo 1 de segunda de Pedro: como habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces, los profetas van a estar entre el pueblo, porque los profetas, glorificado sea el nombre del Señor, sabemos que los profetas de Baal no vivían en las afueras de Jerusalén. Los profetas de Baal vivían dentro del pueblo de Jerusalén. O sea, eran profetas que estaban destinados, glorificado sea el nombre del Señor, a llevar al pueblo por el camino incorrecto, para que entonces ellos se desviaran del camino que era correcto, que era el camino de seguir a Jehová,
El Dios de los ejércitos. Algo que tenía era que el único que enseñaba allí era Jesús. O sea, ahí no veíamos en los evangelios, no podíamos ver que Jesús le decía: Pedro, ¿qué tú crees de esto que yo estoy diciendo? O le decía tal vez: Juan, ¿qué tú crees? Y a Jacobo le decía: habla tú ahora, dale, háblale a ellos ahora. No. Jesús era claro en sus enseñanzas, y como maestro, yo lo que quiero decir es, como maestro nosotros tenemos que entender que primero que nada, Jesús hablaba porque Jesús conocía al Padre. La misma palabra dice que yo lo que oigo del Padre, eso hablo. Decía: mi alma alaba la gloria. Maestro Jesús hablaba lo que oía del Padre. Entonces, en estos tiempos, como maestro, nosotros tenemos que hablar lo que oímos del Padre. El mismo versículo en la traducción del lenguaje actual. Mire cómo dice, mire cómo lo traduce en el lenguaje actual. En el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Ese es el mismo versículo 1, pero en un lenguaje actual. O sea que había algunos que decían ser enviados de Dios, pero no lo eran. Si hay algo que tenemos que tener cuidado, iglesia de Dios, pastores que me escuchen a través de este mensaje, que lo voy a poner para que lo escuchen, glorificado sea el nombre del Señor. Tienen que estar pendientes porque hay muchas personas que dicen ser enviados de parte del Señor, pero verdaderamente no lo son. Y a veces estas personas tienen un conocimiento de las Escrituras, y podemos llamarlos tal vez acá, como decimos nosotros, puede ser unos eruditos. El Espíritu Santo no mora en ellos. O sea, el Espíritu Santo no dirige sus enseñanzas. El Espíritu Santo no dirige su... Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y dice: ellos les darán enseñanza falsa y peligrosa sin que ustedes se den de cuenta. Por eso es que este mensaje es más una exhortación para muchos pastores con la alimentación espiritual que están recibiendo. El pueblo de Dios tenemos que entender que el Señor nos llama a través de su palabra que somos ovejas de su prado. O sea, nosotros somos ovejas, y la oveja tiene una característica muy detallada e importante que tiene contraste con los demás animales que se pastorean. Glorificado sea el nombre del Señor. Y es que la oveja tiene 4 sistemas dentro de su estómago, porque la oveja es un animal que rumea y tiene un sistema digestivo. Mi alma alaba la gloria del que vive. Esto es físicamente hablando. Tiene un sistema digestivo muy sensitivo y necesita una serie de cosas para estar bien alimentada. Algo que una oveja necesita, literalmente hablando, una oveja necesita hierba fresca. Hierba fresca, o sea, que la oveja te come el retoño que sale nuevo en las mañanas en el campo. Otra de las cosas que necesita la oveja, mi alma alaba la gloria del que vive, es agua. Necesita que la comida esté mojada. O sea, eso es una forma literal. En una forma espiritual tenemos que entender que ese retoño, o sea, que el mensaje, que la enseñanza que se le traiga a la iglesia tiene que ser una enseñanza fresca. Y de la única forma que la enseñanza es fresca es cuando viene directamente de parte del Señor. Entonces Dios la moja con su espíritu. Ay, se va a convertir en sólido. Dice el estudio de la alimentación de las ovejas, se junta con esa hierba, con ese retoño fresco, se convierte en un alimento sólido para la oveja. Entonces permite que la oveja, mi alma alaba la gloria de Cristo, crezca fortalecida. Mi alma alaba la gloria del que vive. O sea, su músculo y todo, su lana, todo va a ser fortalecido a través de ese alimento fresco y de ese alimento que está mojado. Mi alma alaba la gloria del que vive. Para entonces así poder que reproducir, glorificado sea el nombre del Señor, otras ovejas. Él vendrá con su voz de mando, volverá para un pueblo fiel y los de luz